de conocimiento del riesgo. Igualmente en reducción, ¿cierto? Todo el tema de proceso de reducción del riesgo y también en el proceso de manejo de emergencias. Entonces, ¿en cuál de estos tres macroprocesos de la gestión del riesgo de desastres entraría, ¿cierto?, a ser parte un sistema de alerta temprana SAT? Si alguno se atreve a hacer algún comentario, bienvenido, puede levantar la mano y participa. Miren la importancia, ese concepto de sistema de alerta temprana, viene únicamente, analicemos como tal el concepto de alerta, ¿cierto? El de alerta como tal que es un estado especial, ¿cierto? Es un estado especial de activación ante una condición amenazante o un riesgo latente, ¿cierto? Entonces, si hablamos de un sistema, ya no solo de la alerta es esa activación, ese estado de activación, ¿cierto? Pero ya decir que un sistema implica muchos otros elementos, ¿cierto? Y sabemos que el concepto de sistema es amplio y tiene que ver con el conjunto de elementos para el logro de objetivos. Entonces, en ese orden de ideas, si decimos qué es un sistema de alerta temprana SAT, podemos decir que es un conjunto, ¿cierto?, de varios elementos, principalmente capacidades, que se organizan para generar alertas confiables ante amenazas inminentes, con riesgos inminentes, pero con algo particular, ¿no? Y es permitiendo una respuesta oportuna para reducir daños. O sea, no estamos hablando de algo aislado, de una sirenita, ¿cierto? Una sirena de un grupo de WhatsApp. Por favor, me ayudan con los micrófonos, por favor, silenciamos. Sí, estoy pendiente, mi doctor, gracias. Gracias. Silenciemos, por favor. Gracias. Listo. Bien. Entonces, no es solo un elemento aislado, sino es un conjunto, ¿cierto?, de elementos. Eso es importante para la definición de lo que es sistema, ¿cierto? Y entonces, ¿qué permite? Bueno, vemos en la imagen, en la diapositiva, esa detección o aviso de amenazas naturales o antrópicas. Bueno, las antrópicas más que todo en lo que es la industria, ¿cierto? La industria y el transporte, por el tema de las cámaras, ¿cierto?, que detectan altas velocidades y eso ayuda a reducir accidentes haciendo avisos pues a esos conductores, ¿cierto? Y pues un objetivo, ¿no?, que tienen los SAT y es prevenir pérdidas humanas y materiales, ¿sí? En las fases, ¿no? En las fases entonces tenemos un monitoreo, o sea, miren que no es solo un elemento, sino una interacción de elementos. Entonces, hay una vigilancia constante de amenazas. Aquí uno esperaría que 24 horas del día, 7 días a la semana, tuviéramos información sobre el fenómeno amenazante, ¿cierto? Es lo que quisiéramos. Es lo que quisiéramos. Ese conocimiento 24/7 del riesgo y de la amenaza en el escenario. Quería mostrarles. Listo. En el análisis tenemos todo el tema de la evaluación de los datos, que ya más adelante veremos que no todo sistema de alerta temprana implica medios electrónicos, ¿cierto? La cámara, ¿cierto? Porque hay sistemas de alerta tempranas que son comunitarios, ¿cierto? Entre la misma comunidad se genera como un tipo de alerta temprana. Ya ahorita lo analizaremos. La comunicación, ¿por qué es importante eso? Imaginémonos que en el grupo de WhatsApp están informando que hay una avenida torrencial o que hay un gran deslizamiento de tierra, pero no se revisa, no tiene un sonido específico, un sonido diferente, no hay internet, no hay señal. ¿Cómo vamos a lograr esa comunicación? Entonces ahí se estaría rompiendo una de esas fases del SAT y no estaría siendo un sistema realmente, no está cumpliendo su misión,
finalmente, ¿cierto? No está cumpliendo su misión. Y miren el cuarto punto. Ya sabemos que viene una avenida torrencial, ya sabemos que está lloviendo en la parte alta del país o en el norte del país o en determinadas zonas susceptibles a inundación, ya lo sabemos, ¿cierto? Ya sabemos la cantidad de agua que ha caído. Hemos enviado las alertas difundiéndolas a la comunidad, pero también necesitamos las instituciones. Entonces, aquí está esa respuesta en las acciones de evacuación y protección. Aquí es cuando recordamos el simulacro, ¿cierto? En esas acciones de evacuación, porque es necesario salir, es necesario y saber a dónde ir. Lo que sabemos de la llegada al punto de encuentro, el conteo de las personas. Ahorita veremos algo muy interesante y es cómo esto se pone un poco más complejo que simplemente dirigirse a un punto de encuentro, ¿no? Hablamos de condiciones meteorológicas, que es de noche, que no hay luz, no hay energía eléctrica, entonces hay una complejidad en el cumplimiento de este cuarto punto, que son la respuesta, ¿cierto? La respuesta, aquí que tenemos la respuesta. Muy bien. Entonces, hemos abordado hasta el momento para llevar esta línea lo que implica, lo que es realmente, lo que es un sistema de alerta temprana desde su definición. Sí. Ahora, interesantísimo, ¿no? El caso Texas. ¿Qué ha sucedido en Texas? Por Dios, cómo ha estado esa situación tan compleja en Texas, que se ha vivido realmente una situación dramática, lo que se ha vivido allí en los Estados Unidos. Quiero compartirles con usted un análisis muy interesante realizado por la CNN, ¿cierto?, en español, sobre la tragedia que ha sucedido, y justamente quería presentarla en este momento porque vale la pena analizar desde el punto de vista gráfico cómo se llevaron a cabo los sucesos, ¿cierto? Disculpan ahí la propaganda, pero pues estamos hablando de CNN en español y dice el título: ¿Cómo se desarrollaron las catastróficas inundaciones en Texas? En mapas y gráficos. Aquí nos muestra los periodistas que lo hicieron y nos habla de que la búsqueda de cuerpos desaparecidos aún continúa a todo lo largo del río Guadalupe, que fue el río que se desbordó, ¿cierto?, allá en Texas, después de una de las catástrofes más mortales, de que una de las catastróficas y mortales inundaciones causaran la muerte de al menos 108 personas tras un aguacero torrencial que azotó la zona en la noche del jueves y la madrugada del viernes. Tenemos entonces este panorama, ¿cierto?, de lo que sucede el jueves y viernes en la madrugada. Habla un número de muertos que incluye al menos 27 del campamento femenino Mystic. Es uno de los escenarios más dramáticos porque en Mystic había un grupo de personas, ¿cierto?, jóvenes, adolescentes, pasando lo que es el campamento de verano, ¿cierto?, que eso lo escuchamos en Norteamérica, el campamento de verano, y bueno, aquí lo estaban viviendo, ¿cierto? Un campamento de verano cristiano ubicado en la bifurcación, miren la ubicación, bifurcación, o sea, donde se divide, bifurcación sur del río Guadalupe, donde el riesgo de inundación es uno de los más altos del estado. Ya había conocimiento del riesgo, ya se tenía identificado ese escenario. Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, allá se llama así, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, como vean que para el proceso de manejo de emergencias tienen su propia agencia, como aquí el subproceso de manejo, ¿cierto?, o la subdirección en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, ¿cierto?, la subdirección de manejo de emergencias. CNN está siguiendo las actualizaciones en mapas y gráficos. Eso es lo que sabemos hasta ahora sobre cómo se desarrolló el desastre. Aquí hay algo interesante porque hay una cronología, nos muestra el jueves 3 de julio de 2025, habla que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta, miren la alerta, si ven, de inundación en la tarde del jueves, miren la hora, 1:18 de la tarde, y el desastre fue en la madrugada del viernes, que indicaba que Kerrville, entre otras localidades, estaba en riesgo de inundaciones repentinas. Ojo, ya lo había anticipado, ¿cuántas horas? Muchísimas, más de 10 horas.
durante la noche y el viernes. Dicha alerta pronosticó de 127 a 177 milímetros de lluvia, bastantísimo. Viernes 4 de julio se emitió una alerta de inundación repentina, ojo, una segunda alerta que aumenta el nivel de peligrosidad. Si lo vemos, aumenta ese nivel de peligrosidad. Tiene otro nivel, aumenta el nivel. Inundación repentina, reforzada respecto al anterior para partes del condado de Kerr a la 1:14 de la mañana, ya es la madrugada. Las condiciones más difíciles, ¿cierto? Recuerdo el terremoto de Haití, medianoche, no hay luz, llueve, o sea, condiciones realmente adversas. Luego se emitió una alerta de emergencia por inundación repentina para otro condado, que es el de para el condado de Kerr, el mismo, a las 4, ya 3 horas más. Imagínense la cantidad de tiempo que lleva ese proceso de inundación, de lluvias. Seguida de una alerta específica a las 5:34 de la mañana. Finalmente, las zonas más inundadas de Texas registraron, miren, hasta 381 milímetros de lluvia para el doble de lo pronosticado el día anterior. Acumulación de lluvia en Texas, entonces miren la cantidad de lluvias. Miren la cantidad de lluvia en los condados mencionados, en Dallas, acá está Houston, Texas, acá está Texas, Austin, San Antonio, Dallas, bueno, aquí está la imagen, ¿no? De donde fue el desastre acá en Texas y está justamente la coloración intensa en ese sector. México igualmente, ¿cierto? Entonces, ese sector que se ha presentado. Un medidor a lo largo del río Guadalupe, en Kerrville, muestra que el nivel del agua alcanzó, miren, 7 metros a las 4:45 de la madrugada del viernes, unos 45 minutos antes de que se emitiera la alerta específica para la ciudad. 45 minutos antes tuvieron, antes de que se emitiera la alerta específica para esa ciudad. Es casi seguro que el nivel del agua en ese punto superó los 7 metros, pero el medidor no registró datos durante 3 horas, entre las 4:45, antes de tomar las mediciones. Entonces acá miren la gráfica, el río Guadalupe subió más de 7 metros en cuestión de horas. Aquí vemos el día anterior, donde está el nivel bajo, ¿cierto? Y va subiendo, 3, 7... 6, casi 7 metros. Inundación mayor, 6.7 metros, 4 de julio. No, eso ya es desde el 4 de julio hasta la madrugada del viernes. Medidor fuera de servicio. No hubo servicio acá en esa parte. Colapsó, bueno, no sé qué pasaría. Mediodía del viernes, en Campamento Mystic, ubicado a más de 32 kilómetros al oeste, en el condado, alrededor de 107 guardabosques y un grupo de aviación intentaba acceder al campamento en la mañana del viernes, según informaron las autoridades. Aquí ya estamos hablando de la respuesta. Si ven, dentro de las fases que vimos anteriormente del sistema de alerta temprana, aquí está la respuesta. ¿Sí? Lograron entrar y comenzaron a rescatar. Miren, en la hora en que estaba viendo la respuesta, en que se estaba sucediendo, perdón, la respuesta al mediodía. O sea, el desastre fue en la madrugada y al parecer hasta ese momento ya había ayuda mucho más especializada. Más de una docena de campamentos. Ahora miren la vulnerabilidad. ¿Quiénes estaban expuestos? ¿Quiénes estaban expuestos acá? ¿Qué vulnerabilidad encontramos? Más de una docena de campamentos resultaron dañados por las inundaciones. Una vulnerabilidad económica, ¿cierto? Se genera. Varios campamentos a lo largo del río Guadalupe, en el centro de Texas, sufrieron daños por las inundaciones. No todos los campamentos están en funcionamiento el viernes. Miren, ese es un dato interesante porque reduce la vulnerabilidad. O sea, pudo haber sido peor. Imagínense el escenario, pudo haber sido peor. No todos los campamentos estaban en funcionamiento el viernes cuando se produjeron las tormentas. Y aquí está el mapa del estado de Texas, ¿cierto? Austin y San Antonio. Y miren el río, miren el río, acá se muestra el mapa del río Guadalupe en el condado de Gillespie, 5 millas, 5 kilómetros. Tenemos, aquí está el campamento Mystic, ese que lo vemos en las noticias, el campamento Mystic.
Y miren la cantidad de campamentos que había. Y justamente todos ubicados justamente al lado del río, la ribera prácticamente, ¿no? La Junta, esos están un poco más retirados, pero acá hay como unos riachuelos. Ah, no, igual en los riachuelos. Todos observen, están alrededor del río Guadalupe, el condado de Kendall, el condado de Kerr, el condado de Bandera. Bueno, muy bien. La devastación. La devastación se refiere a la emergencia, ¿cierto? La emergencia en sí. Aquí ya no hay, aquí ya no hay alerta temprana. Aquí ya hay devastación. Aquí es pura respuesta, pura acción, huir, salir, correr, desplazarse, ¿cierto? Moverse, rescatar a otras personas, ayudarlos, guiarlos, porque realmente el tema aquí ya es complejo, ¿no? Aquí ya no, ya el sistema de alerta ya hasta estará, quién sabe, arrasado, ¿cierto? Si era porque 3 horas, por ejemplo, que nos mostraba la noticia que no hubo servicio, pudo haber sido arrasado por la inundación. El Nieto, si es así, lo estoy pronunciando bien, tienes la mano levantada. Cuéntame, ¿qué quieres aportar? Buenas noches, profe. Sí, de pronto en ese sentido de la devastación, también podríamos clasificarlo como todo el nivel de daños en términos materiales, por ejemplo, de los campamentos, las zonas habitadas, el daño en carreteras, vías de comunicación y las pérdidas de vidas humanas y o pérdidas animales. Claro que sí, por supuesto que sí. Hay una extensión, ¿no? Eso nos habla de la severidad, ¿cierto? Eso nos habla de la severidad. La severidad tiene que ver justamente con el impacto, las consecuencias y la magnitud de las consecuencias. Ya ahorita veremos de pronto en la misma noticia, pues la reacción gubernamental. ¿Qué pasa con los Estados Unidos? ¿Qué hizo? ¿Cierto? La articulación. Ok, profe, porque es que cuando usted estaba nombrando la primera parte, perdón, lo interrumpo nuevamente, la primera parte de la exposición de esta clase, me venía muy a la cabeza un elemento pues que se enseña en algunos espacios y es la cuestión de la estructura bajo la cual se deben organizar las comunidades para vivienda temporal o momentánea, o para actividades como la de los campamentos. O sea, la pregunta mía ahí que se genera es la cuestión del panorama de riesgo que los profesionales en esas zonas debieron desarrollar, de las personas a cargo de esos espacios, y pues que abarca todo eso, el espacio geográfico, las condiciones materiales de la zona y ese nivel de información en términos de las condiciones del clima, que pues por la posición geográfica de Estados Unidos, donde cuentan con estaciones, hay una caracterización de la posibilidad de diferentes desastres naturales según la estación del año que tengan. Entonces como que me genera esa inquietud en términos de la organización de los espacios, pero también de los cuerpos de socorro, los tiempos de respuesta, bueno, una serie de interrogantes, que era como Sí, la duda. no, supremamente interesante lo que comentas y tiene que ver con las fases del sistema de alerta temprana. Sí, digamos, el monitoreo pueden ser cámaras sofisticadas, todo el tema de análisis, pero fallan, por ejemplo, en la comunicación, el tema de la comunicación para llegar realmente a toda la población se hace más complejo. Digamos que en teoría funciona, ¿no? Pero ya en la práctica la emergencia se desarrollan de manera diferente, ¿no? Pero sí, totalmente, totalmente. Y bueno, miremos, quiero que exploremos, de acuerdo a lo que has dicho, cómo se siguió desarrollando, porque de esto hay mucha información, lo que tú dices, de esto hay muchísima información. Y mire desde qué hora se generaron, o sea, sí hubo sistema, una fases del sistema de alerta temprana. Es una buena conclusión, gracias a lo que ha dicho el AE, ¿cierto? Es una buena porque ya si hay una fase del sistema, pero el sistema no se completa. O si se completa, digamos, con sus dificultades. Porque una de las fases del sistema de alerta temprana, evidentemente, es la respuesta, ¿sí? ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo los ayudamos? Entonces debe haber un aviso. Bueno, muy bien, está muy interesante. Mediodía del viernes, entonces, la devastación.
mire, y justamente lo que hablas, acá hay información muy interesante. ¿Por qué pasó esto allá? No que Estados Unidos es un país, cierto, desarrollado y con toda su tecnología, con todos los estudios hidrometeorológicos, con todos los satélites, las cámaras, los sensores, los robots, cierto, todo lo que tienen los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Entonces dice que FEMA, ¿cierto? Mantiene una base de datos, miren esto, de zonas inundables en todo el país, mapea las vías de inundación, los lugares que se inundarán primeros y son los más peligrosos y las áreas que se inundarán en eventos extremos. Entonces miren que tienen identificadas las zonas de inundación, ¿cierto? Y ¿cómo lo identifican? De acuerdo a la capacidad, mire, la capacidad que el suelo pueda absorber y el agua corre cuesta abajo, pues por la gravedad. Riesgo de inundación una vez cada 100 años. Miren el tema de la temporalidad. ¿Cada cuánto sucede esto? Eso lo hablamos en conocimiento del riesgo, ¿se acuerdan? Hablar con los pobladores cada cuánto pasa esto. Pero muchos no lo vieron, miren, porque fue hace 100 años. Tiene aproximadamente un 1% de probabilidad de inundarse en un año cualquiera. Existe la probabilidad, o sea que hay riesgo, pero es un riesgo bajo, ¿cierto? Pero puede suceder. Interesante esto. Cauce regulador, áreas que se inundan primero. Estaban identificadas. Muy bien. Al menos 2 de los campamentos de verano a orillas del río Guadalupe se encontraban en zonas de inundación conocidas. O sea, sí estaban ya avisados y sabían de esa condición, de ese escenario de riesgo. Miren eso tan interesante. Y que Mystic dice, el campamento Mystic se encuentra en una zona propensa a inundaciones. Se tenía el conocimiento. ¿Qué pasó? Seguimos con esa pregunta. Yo quiero que sigamos como que desarrollando esta historia, ¿cierto? Entonces sabían de las condiciones. Dice, gran parte del área dentro del campamento Mystic presenta algún nivel de riesgo por inundación. Miren la imagen, cauce regulador, aquí está el campamento, ¿cierto? Aquí está el campamento, la rama del río Guadalupe, acá va el río, peligro de inundación con una probabilidad anual de 1%. Esto no se esperaba, la parte amarilla. Miren, peligro de inundación con una probabilidad anual del 1%, peligro de inundación con una probabilidad anual del 0,2%. Lo que vemos en amarillo fue lo fuera de lo normal, lo que sucede acá, ¿cierto? Esa probabilidad de mucho tiempo y que se materializó el viernes en la madrugada. Y acá está el cauce normal, pero el campamento siempre sabía que estaba en esta parte roja, en área más propensa de riesgo. Esto lo descartaban, pero fue también lo que sucedió. De acá iba, miren la dimensión, ¿no? Cómo 7 veces se amplió el cauce. Bueno, y fue uno de los campamentos más afectados, ¿cierto? Está en una cabaña, en una altura mayor. Miren los comedores, salón de actividades, oficinas, y habla de los desaparecidos, ¿cierto? Mire, habla de las niñas se distribuyen en edad de 23 cabañas divididas en 2 áreas, con 2 o 3 consejeras en cada una. 10 niños y un consejero seguían desaparecidos hasta el martes. Bueno, eso se extiende. Todo el tema de la recuperación de los cuerpos, ¿cierto? Que es búsqueda ya de esas personas. Todo eso se sabía, aquí es lo que sigue hablando el artículo. Veo que siguen haciendo énfasis en que era algo realmente que podía suceder. Y bueno, ahí está entonces realmente ese desarrollo de lo que sucedió. ¿Qué sucedió aguas arriba? Resulta que esta zona de los Estados Unidos está bastante intervenida, se ha deteriorado la capa vegetal, no se absorbió de manera adecuada tal cantidad de agua y al no absorberse el agua por el suelo, por la vegetación que ya no existe, finalmente toda esa cantidad de agua siguió el cauce del río Guadalupe
y provocó la inundación masiva. Es una de las causas que hay de esta emergencia y es el deterioro del suelo, ¿sí? Aquí ya podemos identificar un elemento dentro de la reducción preventiva, que es todo lo que es conservación del medio ambiente para evitar el tema de esos desastres naturales, ¿sí? Y lo estamos viendo, todo el tema de cambio climático, dirán, ay, otra vez el tema de cambio climático, pues sí, porque mire, hace 100 años no se presentaba esa situación y se presenta ahora porque obviamente el tema está agudizado, no solo por la cantidad de agua que cae, sino por el deterioro del suelo, que ya pues nos presentaban que era una de las causas pues de lo que había sucedido en Texas. Permítame seguir presentándoles acá, que es en donde hemos venido desarrollando nuestra presentación de la noche de hoy. Entonces, como vimos, el sistema de alerta temprana son varios elementos, no es allá un parlante encendido, no, es todo un engranaje de esos elementos tecnológicos para leer, para grabar, para monitorear esa evaluación de datos, comunicarlo, qué tan eficaz es mi comunicación y finalmente cuál es la ayuda y cómo la ayuda va a llegar a responder en esa situación. Bueno, eso, miren las fallas identificadas, hablaban de baterías sin mantenimiento en sirenas, o sea, habían sirenas que no sonaban, los servidores caídos durante la emergencia por la cantidad de lluvia. Esa es una de las respuestas, digamos, a lo que hablaba el AE, de aportes de lo que pasó, ¿cierto? Y es que durante la tormenta pues no había suficiente red, al parecer estaba caída la red, las comunicaciones, había confusión ciudadana sobre los protocolos, muchas de las niñas no sabían interpretar esas sirenas, esos llamados, y no solo las niñas, sino los pobladores, ¿cierto? Aquí abajo nos habla de que la tecnología sola pues no basta, obviamente como vemos el SAT es un conjunto de elementos, ¿cierto?, interrelacionados. En nuestro país, ¿qué pasa con Colombia? Colombia, tenemos el IDEAM, ¿cierto? El IDEAM. Miren, en cuanto a los SAT, hay diferentes tipos de SAT, pues obviamente dependiendo del escenario de riesgo, ¿sí? Eso ya lo veremos a continuación. Pero aquí hacemos más énfasis en los hidrometeorológicos, ¿sí? Entonces ahí está el IDEAM con las alertas hidrometeorológicas, alertas por mensajes en zonas urbanas. No sé si a ustedes les habrá pasado en alguno de esos casos, ya habrán recibido. Ahorita quiero que lo hablemos. Si alguno tiene un caso, conoce un sistema de alerta temprana en su municipio, en su departamento, si ha interactuado con él, si cumple con los 4 fases para hacer realmente un sistema de alerta temprana, ¿cierto? No es solo haya un elemento suelto que nadie escucha, sino que está monitoreando realmente las 24 horas del día, ¿cierto? Miren que la imagen nos da un dato y es que más del 65% de los municipios de Colombia tienen riesgo por deslizamiento y más del 80% no tienen sistemas de alerta temprana. Nos habla de casos históricos. Uy, eso es complejo, ¿no? El tema, lo último creo que fue Mocoa, ¿no? Mocoa, que ya estaba avisado, se sabía, pero pues finalmente sucede también la emergencia. Aquí tenemos los principales fallos de los sistemas de alerta temprana que nos limitan. Todo eso nos limitan porque un sistema implica infraestructura, ¿cierto? ¿De dónde vamos a sacar las cámaras para detectar el aumento del cauce del río, ¿cierto? O que hay un incendio forestal. ¿De dónde voy a sacar esa cámara, ese software, el computador, ¿cierto? La red como tal, el cable, la extensión o si es satelital, el servidor, ¿cierto? ¿Qué empresa me va a prestar ese servicio? Entonces ahí tenemos el tema de infraestructura. Mala comunicación entre las entidades, cuando las entidades de socorro están desarticuladas, que pasa muchísimo. Bomberos no se habla con Cruz Roja con Defensa Civil con bomberos, no nos hablamos con la alcaldía, no tenemos unión, ¿cierto? Eso afecta los sistemas de alerta temprana.
La falta de simulacros, no se participa adecuadamente y no hay una buena cultura de la prevención. Ya se ha ido mejorando, ya hemos ido mejorando en ese tema y por eso estamos reunidos esta noche, porque hablamos, ¿cierto?, de gestión de riesgo de desastres. Obviamente las consecuencias, miren la importancia del SAT, ¿cierto?, en donde hablamos de los impactos directos en las vidas, los colapsos de los servicios públicos, igualmente todo el tema de la afectación psicológica que puede generar. Y bueno, ¿cómo se mejora esa situación de los SAT? Pues finalmente asegurándose de que todos los elementos del sistema se engranen, estén compartiendo información y que haya una infraestructura y un apoyo gubernamental también muy importante para que se puedan desarrollar los SAT. Como hablaba anteriormente, los SAT implican no solo pues la comunicación de la comunidad, sino un apoyo de las entidades, ¿cierto? Que las alcaldías hagan una inversión en los sistemas de alerta temprana y que también, digamos, a nivel de las instituciones, pues se puedan articular con las universidades. Las universidades se habla en los sistemas de alerta temprana que pueden establecerse convenios para que a través de los programas que ellas ofrecen, en las prácticas empresariales, en los semilleros de investigación, se analicen los datos de los sistemas de alerta temprana, facultades de ingenierías ambientales, agropecuarios, áreas del conocimiento que tienen que ver con el medio ambiente, ¿cierto? Las ingenierías ambientales, como digo, todo el tema, la biología, bueno, muchas facultades que tienen que ver con todo ese tema que también tiene alguna relación con la gestión del riesgo de desastre, ¿cierto? Como el tema ambiental. Entonces, es realmente importante hacerlo. Quería hablarles sobre algunos, pues, como un procedimiento, ¿no? Para poder implementar los sistemas de alerta temprana. Y parte de conocer, ¿cierto? Conocer los riesgos de la zona, qué podemos monitorear, cómo lo podemos monitorear, si hay un sistema de vigilancia, si realmente hay servicios de predicción, de aviso, si, por ejemplo, los organismos institucionales también tienen herramientas para avisar, ¿cierto? Megáfonos, altoparlantes, porque es importante la difusión y fue uno de los elementos que falló en Texas, que debemos aprender. 4 de la mañana, no funcionan los radios, no funciona la red, no hay WhatsApp. ¿Cómo más comunicamos? ¿Cómo más lo hacemos? Entonces, si se han establecido esos procesos de organización, ¿cierto? Y toma de decisiones, todo el tema de los equipos de comunicación que realmente funcionen, eso es muy importante. Y miren la respuesta, ¿cierto? La respuesta, muchos de acá lo saben, lo que son los planes de emergencia, la educación, las campañas de educación y todo lo que tiene que ver con la capacitación a las comunidades, pues sabemos que eso es esencial. Y eso es lo que nos muestra esta diapositiva sobre el rol que tienen las personas. No solo el del APH, ¿cierto? Sino todos desde sus funciones, desde sus propios roles que pueden ayudar en esas situaciones. Entonces, bueno, en el APH, pues todo el tema de atención de lesionados, el tema de formación comunitaria. Esto, miren, hay estudios que reflejan que los brigadistas empresariales, las personas que en sus empresas hacen parte de estos grupos organizados para la atención de emergencias en las empresas, salen muy bien librados en las situaciones de emergencia que pasan en sus hogares y en su comunidad, porque ya en el trabajo han tenido una preparación, un alistamiento. Aquí es donde viene la importancia de seguir formándose, seguir preparándose, no oxidarse en el conocimiento. Y es una invitación a las empresas a invertir, ¿cierto?, en este talento humano que ustedes tienen en sus empresas, que son sus trabajadores. Eso es esencial, eso garantiza
que la empresa continúe funcionando. Si tenemos trabajadores menos enfermos, menos accidentados, pues vamos a tener unos mejores procesos productivos, ¿cierto? Muy bien. Bueno, aquí tenemos una reflexión. ¿Qué mejorarías en el SAT de tu municipio? ¿Cómo podrías aportar a mejorar todo este tema de los sistemas de alerta temprana? Y pues si desean hacer alguna participación, por favor levantamos la mano y participamos. Yo quería saber si alguno pues tiene contacto con un sistema de alerta temprana, por ejemplo. El AE, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, profe. Bueno, respondiendo de la última pregunta a la primera, en mi caso yo tengo como comunicación con las redes de apoyo de la Policía Nacional. En términos generales, ellos reportan accidentes, casos de hurto, pero en el último tiempo también han como incentivado como el uso de reportes del clima por el aumento de las precipitaciones aquí en la ciudad y se han visto varias emergencias por lluvias, entonces como que es uno de los elementos. Creo que en ese sentido sí hay una cuestión de una ¿Tú en qué ciudad arquitectura estás, perdón? en Bogotá. Ah, ok, ok. Ah, no, ok, ok, perfecto. Cuéntanos más, por favor. Pues ahí creo que es una de las críticas fuertes que yo hago pues, de manera individual, siendo la capital, donde en teoría se encuentra la mayor cantidad de unidades de respuesta, de grupos especializados, donde hay mayor cantidad de presupuesto que se dedica a este tipo de situaciones. Mm, no hay una cantidad de redes de apoyo que permitan precisamente esta posibilidad de articular esfuerzos de individuos, de comunidades, de personal del sector público, del sector privado, que puedan atender y canalizar los recursos necesarios en cualquier tipo de emergencia. Cuando el profe hablaba ahorita, por ejemplo, del caso como tal de Texas, si uno coge esa descripción que el profe hizo tan detallada, uno podría devolverse X cantidad de años y ponerlo en nuestro contexto, por ejemplo, en una situación como la de Armero, podríamos ponerla como en las situaciones climáticas en el Chocó, situaciones ya de violencia en Bogotá, con las épocas de, por ejemplo, la explosión del edificio del DAS. O sea, hay una cuestión en términos de la reacción de los cuerpos institucionales públicos, las tareas que han venido desarrollando durante este tiempo para formar sí a su personal, pero también informar a la población en general. Pero creo que hay bueno, y la adquisición de elementos tecnológicos que permitan una mejora en la respuesta, el aumento de unidades, de estructuras de comando para poder responder, pero siento que el mayor problema es el enlace, la comunicación. Creo que los tiempos de respuesta en cualquiera de los ejemplos que puse o el que cualquier persona quiera poner, se ve limitado tanto en el momento previo, el durante y el post, es en términos de la comunicación, de la posibilidad de articular esos esfuerzos. Por ejemplo, en Bogotá las posibilidades de vincularse a los cuerpos voluntarios de bomberos, sabiendo que es un servicio que una persona va a desarrollar de manera comprometida, gratuita, tiene unos costos altísimos. Una persona que se quiera capacitar como bombero voluntario tiene que pagar un curso que está por encima la sola inscripción, por encima del $1.000.000, y bueno, de ahí para allá costear pues el equipo, por poner solamente un ejemplo. Entonces, si nosotros ponemos el paralelo de las pocas unidades que están dispuestas a reaccionar de manera profesional, voluntaria, con el crecimiento de la ciudad, que es una cuestión exponencial, pues uno se da cuenta que realmente la capacidad de respuesta es mínima. Y si no hay coordinación con esas pocas personas que están interesadas en atenderlo, sean profesionales de la salud, enfermeros, paramédicos, bomberos, docentes, cualquier persona que tenga un conocimiento mínimo o más avanzado, creo que hay una patente que nos va a hacer que eso mismo que se presentó hace 50 años, que se presentaba hoy, se pueda presentar en 10, 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque hay un problema de enlace y comunicación. Yo lo dejaría ahí hasta ahí, profe. No, excelente, excelente. Usted ha hablado, más que todo me interesa sobre el tema de las causas, ¿no? De por qué fallan los sistemas de alerta. Eso tiene una relación con la confiabilidad, ¿no? La teoría de la confiabilidad en calidad nos habla
justamente sobre cuánto se puede, digamos, predecir que el resultado pues, va a ser el que uno ha probado teóricamente, ¿cierto? Que en qué momento va a fallar los sistemas o van a fallar las máquinas o los elementos como tal. Y eso es importante analizarlo, esas fallas que tú hablas de una ciudad como Bogotá, claro, y eso es cierto, la capital es el referente. Imagínate cómo estaremos en las provincias, ¿no? En los demás departamentos. Es un reto, realmente es un reto y hay mucho de la gobernanza, ¿cierto? Hay mucho de la gobernanza, de qué tanto apoyo hay y del ente, digamos, del Estado. Hablemos de obsolescencia tecnológica. Muchos apps son equipos antiguos, ¿cierto? Sirenas, sensores, estaciones abandonadas, no tienen repuestos, respaldo de energía, no transmiten, ¿sí? Imagínate zonas del Chocó, Meta y Putumayo. Tú me has dicho Bogotá, imaginemos esas zonas, ¿no? Nada de renovación tecnológica, no hay mantenimiento, los equipos están expuestos a robo, ¿sí? Los que se arrastran las crecientes súbitas los dañan, ¿cierto? El tema de la conectividad, no hay internet, el celular, la energía, no hay luz, ¿sí? Y lo que tú hablas, las fallas institucionales, bueno, en Bogotá hay luz, listo, pero esa descoordinación interinstitucional, ¿no? Se generan alertas que no se traducen en decisiones operativas. Todos ven el mensaje, un incendio, un incendio, un incendio, pero ¿qué? ¿Cierto? ¿Quién llega? Lo que hablamos, esa falta de voluntad política, ¿no? En los municipios no hay ni política de gestión de riesgo, presupuesto, esto necesita dinero, recursos, ¿sí? Y hay debilidad en eso, hay una debilidad presupuestal. Se instalan, hay apoyo, pero después no se cubren esos costos de operación, de mantenimiento, de actualización, que eso es lo que sucede. Hay que pensar en todo ese mantenimiento que tiene, pero que obviamente es un beneficio, ¿no? Es un beneficio muy, muy importante. Hay canales que la gente no atiende, ¿cierto? En las zonas rurales, por ejemplo, no hay acceso a celular, las redes sociales, toca algo presencial. Vaya, mijito, ¿cierto? O vaya usted rápido y avísele allá al otro vecino y mientras llega, ¿cierto? Un megáfono, por ejemplo, ayudaría mucho, pero igualmente, ¿no? La instalación. Bueno, todos esos elementos, la cultura, también eso nunca pasa, eso para qué, eso no funciona. Entonces, muy interesante lo que tú hablas. Elade, gracias de verdad por el aporte, enriqueció mucho más pues lo que hemos hablado en el transcurso de la clase. De verdad les agradezco muchísimo, muy interesante que podamos hablar de este tema, llevarlo a nuestras comunidades, entender que un sistema de alerta temprana es un elemento que hace parte de la gestión de riesgo de desastres, del proceso de reducción, del proceso de manejo. Entonces está ahí como en ese limbo de esos dos procesos, porque pues obviamente es algo preventivo, nos ayuda a identificar y se une con el manejo de emergencias, porque si sabemos que hay una emergencia, hay que actuar de la mejor manera. Aquí en el chat nos hablaban, estamos acostumbrados, dice Javier Martínez, en la atención de emergencias más que en la prevención, es correcto, Javier. Y sobre la certificación, el curso está en línea para Hernán Villegas, el curso está en línea, CELAP Colombia, curso de gestión de riesgo de desastres, ahí te puedes inscribir y vas a obtener la certificación en gestión en ese curso. Listo. Agradecerles a todos por su asistencia, de verdad enriquecen este trabajo. Muchísimas gracias por estar presentes, por su participación, muy interesante la temática, fue recomendada también por muchos estudiantes, entonces atrévanse a dejar las recomendaciones, qué otras temáticas quieren que trabajemos y juntos compartimos el conocimiento. Entonces, que tengan una muy feliz noche y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Jonathan, muy amable. Gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Muchísimas gracias, Elay. Sí, sí. Esperamos hacer el diplomado. Muchas gracias, muy amables, claro que sí. Nos vemos en las clases sincrónicas.